Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 21ª semana del tiempo ordinario, y el Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 23, versículos 23 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy, que es la continuación de los ayes. Ayes porque así empieza cada denuncia, cada condenación que Jesús dirige a los fariseos y escribas, ¿no? ¡Ay de ustedes! ¿Ya? Y las palabras claves que Jesús utiliza en estas condenaciones o ayes son hipócritas, ciegos y necios, ¿no? Hipócritas porque expresan falsedad en lo que dicen y lo que viven. Ciegos porque descuidan lo más importante y le dan importancia a lo que no es tan importante. Y esto es algo que resalta en los dos ayes que aquí se menciona en el Evangelio de hoy. Son 7 o 8, depende de cómo los cuente uno, estas denuncias que Jesús hace en contra de los fariseos y los escribas. Ahora, Jesús no los critica porque son de lo peor de la comunidad judía, todo lo contrario. Los fariseos y los escribas eran de lo mejorcito que había dentro de la comunidad judía. Eran los que más apegados estaban al Antiguo Testamento, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, que para ellos es la Sagrada Escritura. Eran los que mejor cumplían, eran los que más interés ponían no solamente en la interpretación, sino también en la aplicación de la ley a la vida diaria. Pero en tiempos de Jesús, el judaísmo había caído en un tipo de crisis donde habían llegado a tal punto de exageración que habían perdido de vista lo fundamental, lo esencial de nuestra relación con Dios. ¿Y qué es esto? El amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios, el trato al prójimo, ¿no? Y estos son los temas con los cuales Jesús critica duramente a los fariseos y a los escribas, porque eran los que más se preocupaban de cómo aplicar la ley a la vida diaria, pero habían caído en unas exageraciones tremendas, y esto resaltará en estas dos denuncias que tenemos en el Evangelio de hoy. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Aquí hay que dejar algo muy claro. Jesús no está criticando aún la exageración de cómo los escribas y fariseos aplicaban la ley.
porque en realidad iban mucho más allá de lo que la ley exigía, ¿no? Pero Jesús no se opone a esto, sino que a lo que se opone es de que le ponen un énfasis exagerado a las cosas pequeñas, mientras que descuidan lo que es más importante, ¿no? Es aquí donde a lo que Jesús llama hipocresía. El énfasis exagerado en cosas de menor importancia, mientras descuidaban las de mayor importancia. Aquí entra la cuestión del diezmo, ¿no? La exigencia del diezmo de todo lo que la tierra producía en semilla, fruto de árboles, vino, aceite, ganado, rebaño, eran las prácticas que la ley exigía, el diezmo de todo cuanto la tierra produce. Pero los fariseos se habían ido mucho más allá de las exigencias de la ley. Los fariseos iban exigiendo el diezmo, que lo calculaban meticulosamente, aún de las plantas más pequeñas que se utilizaban para las especies, para la comida, para la medicina, ¿no? Algunas de estas plantas eran tan pequeñas que se cultivaban en cajitas que se ponían en las ventanas, ¿no? Y aún de eso, los fariseos y escribas decían que el judío tenía que dar el diezmo a Dios, ¿no? O sea, así que era una aplicación meticulosa de la ley que le robaba el tiempo y energía a lo que realmente es importante, a lo que realmente es, como la ley mosaica diría, pesado, ¿no? A lo que realmente sí se le tiene que dar la importancia y énfasis en la vida, no solamente en relación a Dios, sino en relación entre nosotros, ¿no? Y es a esto lo que Jesús está criticando. Nuevamente no está criticando aún estas exigencias, pero dice, hagan esto, pero no descuiden lo que es de suma importancia, ¿no? Y aquí menciona claramente Jesús, siguiendo la tradición profética. Estos son temas que la tradición profética consistentemente menciona, ¿no? La justicia, la misericordia, la fidelidad, ¿no? Aquí vemos al Jesús de Mateo íntimamente conectado con la tradición profética, que es algo que los profetas consistentemente le echaban en cara tanto a los reyes como al pueblo, de que no eran fieles, de que no manifestaban misericordia y compasión, de que no buscaban la justicia entre ellos, sino que se abusaban unos a otros, deteniéndoles el sueldo o no dándoles el sueldo a tiempo, o simplemente no preocupándose de los más vulnerables entre ellos, que es uno de los temas que Jesús hace resaltar, que seremos juzgados según cómo tratemos a los más pequeños, o sea, a los más sencillos, a los más vulnerables entre nosotros. Y aquí Jesús pone el orden jerárquico de lo que para el mundo es importante, lo pone de cabeza. ¿A quién le damos importancia en el mundo? A los que tienen poder, autoridad, a los que tienen riquezas, a los que tienen posición social, ¿no? Son a los que se les da importancia y un lugar que resalte según lo que tienen, según lo que son socialmente, ¿no? Y sin embargo a los pobres, a los que no cuentan para nada para el mundo, ¿no? Los convertimos prácticamente en invisibles o simplemente los ignoramos como si no existieran, ¿no? Y es aquí donde Jesús le recuerda no solamente a su pueblo judío, sino también a nosotros, ¿no? Que seremos juzgados como tratemos a los más vulnerables, a los menos insignificantes para el mundo, pero que para Dios son de suma importancia, ¿no? Por eso los temas de la justicia, misericordia y la fidelidad a Dios, que son temas que Jesús nos modela en su propia vida, en su propia relación con Dios, en su propia relación con sus discípulos, y también cómo trataba a la gente que venía a buscarlo. Después continúa el Evangelio diciendo, esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. O sea, esto es lo que tenían que practicar, la justicia, misericordia y fidelidad, sin descuidar lo otro, aún lo exagerado que los fariseos y escribas imponían sobre la gente. Así que la
la ley mosaica exigía el diezmo de cuanto la tierra producía, pero los fariseos y escribas iban mucho más allá en cosas minuciosas, cosas pequeñas, cosas insignificantes. Y Jesús dice, sí, está bien, cumplan eso, pero no descuiden lo que es fundamental para nuestra relación con Dios y con el prójimo. Guías ciegos, continúa Jesús, diciendo que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Aquí nuevamente Jesús está utilizando la exageración para llevar el punto a donde tiene que ir, ¿no? O sea, el mosquito que se cuela, por ejemplo, en una bebida o en el caldo, en la sopa, ¿no? Y meticulosamente estamos sacándolo mientras que nos tragamos el camello, o sea, nos tragamos lo que es más importante. A eso sí, ni siquiera lo consideramos, ¿no? Pero el mosquito que cayó en la bebida o en la sopa, ¿no? Ahí andamos queriéndolo sacar. O sea, ahí donde Jesús expresa lo meticuloso, lo ridículo y exagerado que en tiempo de Jesús el judaísmo había caído, particularmente en la interpretación de la ley mosaica por parte de los escribas y de los fariseos. Y después viene el quinto ay, o la quinta condenación que Jesús hace de los fariseos y escribas. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Nuevamente aquí Jesús está dando otra exageración, porque ningún fariseo y escriba se hubiera detenido solamente con la purificación de un vaso exteriormente, ¿no? No, precisamente porque eran meticulosos, exageraban la limpieza, exageraban los ritos de pureza, tanto por dentro y por fuera. Pero aquí Jesús, en esta exageración que nos quieren entender, es lo siguiente, ¿no? Que se preocupan más por la expresión externa de su religiosidad, mas no ponen atención a la pureza del corazón, que este es un tema que Jesús desarrolla en los 4 evangelios, ¿no? Para Jesús lo que era de suma importancia no es tanto la expresión externa de nuestras devociones y religiosidad, sino que hay una jerarquía de valores para Jesús, y mucho más importante para Jesús que nuestra expresión externa de nuestra religiosidad es la pureza de nuestro corazón. ¿Por qué del corazón? Porque de ahí nacen las motivaciones, de ahí nacen las intenciones del por qué hacemos, el por qué somos como somos, el por qué vivimos como vivimos, el por qué trato a otros como los trato, ¿no? Si tenemos una preocupación por tener un corazón transparente, un corazón puro, entonces todo lo que salga del corazón, todas nuestras motivaciones, todas nuestras intenciones también serán puras y transparentes. Y es aquí lo que está Jesús criticando de los fariseos, porque por su escudriños pues ponían un énfasis exagerado en las apariencias, en el rito externo, en la perfección del rito, pero que esa perfección del rito externo, de esa tradición externa o de esa devoción externa no manifestaba la misma intención en purificar el corazón. Y es ahí donde entra la hipocresía, ¿no? De que pretendemos ser una persona que no somos. Aquí vale la pena también explicar de dónde viene la palabra hipocresía. Viene del ambiente del teatro, donde antiguamente en el teatro los actores se ponían una máscara para comunicar a la audiencia de que el actor está actuando con la cara de ese personaje, ¿no? Entonces se ponían esa máscara enfrente. Ahora, dentro del teatro, ponerse la máscara enfrente tiene mucho sentido porque el actor está actuando según ese personaje, pero fuera del teatro,
ir con máscaras no encaja, no va. Esto es lo que Jesús critica. Esto es una hipocresía, pretender ser alguien que no somos, ¿no? Nuevamente, dentro del teatro, donde sale este término de hipocresía, pues sí, se entiende y se aprecia, pero no fuera del teatro, en la vida nuestra, en relación con Dios y en relación entre nosotros, de que no debe de haber una hipocresía, una falsedad de quién somos, y cómo y lo que pretendemos ser ante la presencia de otros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.